Hola y bienvenidos a nuestro canal, Espacios Ocultos, donde la ciencia y lo paranormal se unen para abrir tu mente. ¿Te has preguntado alguna vez si existen otras versiones de nosotros mismos en un universo diferente? ¿O si hay mundos en los que las cosas hayan sucedido de manera totalmente distinta a cómo sucedieron en el nuestro? Pues bien, en este video vamos a hablar sobre la posibilidad de que existan universos paralelos y cómo esta teoría ha sido explorada en la ciencia y la ficción. No te lo pierdas. ¿Estás listo para sumergirte en uno de los casos más misteriosos y apasionantes del multiverso? El hombre de Tauret es una historia que ha fascinado a muchas personas durante décadas. Cuenta la historia de un hombre que llegó a un aeropuerto de Japón desde un lugar conocido como Tauret, que no existe en nuestra realidad. Muchos afirman que esta historia es verdadera y el enigma sigue sin resolverse. ¿De dónde viene este hombre y su país inexistente? La historia del hombre de Tauret es conocida también como el misterio de Tauret o el hombre sin país, y se dice que ocurrió en la década de 1950. ¿Qué misterio se esconde detrás de esta historia tan sorprendente? Vamos a descubrirlo. El hombre de Tauret es uno de los casos más misteriosos y apasionantes en el vasto mundo de las teorías del multiverso o los universos paralelos. Esta historia, llamada también el misterio de Tauret o el hombre sin país, cuenta cómo un hombre llegó a un aeropuerto de Japón desde un país inexistente, al menos en nuestra realidad, conocido como Tauret. Mucha gente afirma que la historia es cierta, por lo que el enigma a resolver sería entonces el origen de la región extraña. Según el caso, esto sucedió en la década de los 50, momento en el que nunca se había oído de tal zona geográfica, al igual que en ningún otro punto en la historia. El suceso termina con la desaparición repentina del hombre un día después de su llegada. Además, todos sus documentos personales, su pasaporte y su licencia de conducir también desaparecieron convenientemente, llevando a esta extraña historia al más profundo misterio. La llegada del hombre de Tauret. Muchas fuentes coinciden en que todo aconteció en un día caluroso de julio en 1954. Ese día en particular, se dice que un hombre extraño llegó a Haneda, el aeropuerto internacional de Tokio. La descripción del individuo mencionaba rasgos caucásicos, barba y un rostro bastante común. Si bien su idioma principal era el francés, podía comunicarse en japonés entre otros idiomas. Hasta este punto, no había nada extraordinario que destacar. La secuencia de eventos posteriores difiere según la versión de la historia que uno encuentre. En una de ellas, el hombre entrega su pasaporte para recibir el sello de aduana y el oficial japonés de migración nota algo extraño. El documento parecía auténtico, pero el país donde se emitió, Tauret, se identificó como inexistente. Esta anomalía activó el protocolo de inmediato, y se llevaron al viajero a una sala aislada para proceder a interrogarlo. La supuesta ubicación de Tauret. La siguiente parte de la historia detalla al hombre intentando convencer a los oficiales de migración de la existencia de Tauret. Según el viajero, el país se encontraba entre Francia y España y, en su realidad, existía desde hacía 1000 años. Se le mostró un mapa y el hombre señaló el área ocupada por el Principado de Andorra, un microestado soberano que efectivamente se encuentra entre Francia y España, sobre la cordillera de los Pirineos. Viendo la incongruencia entre el mapa y su propia historia, el viajero misterioso estaba igual de perplejo que los guardias, por lo que ninguno se dispuso a ceder y nunca hubo entendimiento.
Los oficiales negaban la existencia de Tauret y el hombre se empeñaba en defender lo contrario. La desaparición repentina. Finalmente, los oficiales aprehendieron al hombre con la sospecha de que pudiera ser algún tipo de criminal ocultando su identidad. Lo llevaron a un hotel cercano para pasar la noche mientras continuaban la investigación y para asegurarse de que no escapara, hicieron guardia en la puerta de su cuarto. En la mañana siguiente, cuando abrieron la puerta de la habitación, el hombre había desaparecido súbitamente. No había rastro de él, de sus pertenencias ni señales de su escape. Todos los documentos personales, identificaciones y otras posesiones que la policía tenía en custodia, también se esfumaron. Cualquier prueba que pudiera dar veracidad a la historia aparentemente dejó de existir. La posible explicación del hombre de Tauret. Una de las explicaciones más difundidas de este incidente recurre a las teorías del multiverso o los universos paralelos. Defiende que el hombre de Tauret atravesó una dimensión paralela por accidente y terminó en el aeropuerto de Haneda. Según esta hipótesis, existiría un universo paralelo similar al nuestro con la excepción de algunos detalles, como el nombre de Andorra y Tauret. Otra explicación sugiere que el hombre era un viajero en el tiempo proveniente de un futuro lejano. Aunque esta interpretación es un poco más vaga y contradictoria, ya que implicaría una abertura en el espacio-tiempo, que es más compleja e imposible que la teoría del multiverso. La tercera de las conjeturas, mucho menos interesante, supone que la historia no es más que un relato exagerado y embellecido de un suceso real no tan sensacionalista. Un relato que fuera evolucionando eventualmente hasta la ciencia ficción. Por último, muchos contemplan que todo forma parte de una leyenda urbana, sin fundamentos en ninguna realidad. Probablemente el evento ni siquiera haya ocurrido en primer lugar, y todo se trate de la imaginación de algún ocioso creativo.